Hola, profe, mi nombre es Laura Valentina Huilca Mejía, con código 002122. Estoy en tu clase de laboratorio a la 1 de la tarde los lunes. Aquí lo que utilizamos aquí los conceptos físicos que utilizamos fue que el cuerpo se encontraba en reposo, es decir, se encontraba en un equilibrio rotacional. ¿Cómo sabíamos que era rotacional? Ya que teníamos un eje de rotación que en este caso fue nuestro codo. Eso nos quiere decir que alrededor de este eje de rotación, el cuerpo va a rotar. Aquí, cuando tenemos un cuando el cuerpo está en equilibrio rotacional, la suma de sus fuerzas es igual a cero y la suma de sus torques también va a ser igual a cero, porque el cuerpo no se va a mover. Aquí las magnitudes que utilizamos fue la fuerza que se midió en newtons, la tensión que se obtuvo newtons por metro y también aquí se utilizó el peso que estaba en kilogramos. Ya, aquí utilizamos un modelo de brazo que lo realizamos con la medición de nuestro brazo, lo realizamos con pedazos de cartón, con tachuelas y con una piola que simbolizaban las tensiones. Ya, a continuación te voy a mostrar cómo realicé los procesos. Ya, listo. Entonces aquí teníamos tres preguntas. En la primera pregunta nos pedían T2 que se producía por el bíceps branquial. Aquí yo le di un valor a una de las tensiones porque si no, no se podía sacar. Le di el valor a T1 que es igual a 8 centímetros. Aquí se puede observar las mediciones de mi brazo en un gráfico y aquí también está la tabla de datos de las mediciones de cada una de las partes, la medición del brazo, la medición del antebrazo, las de las cuerdas de tensión, que para las dos cuerdas de tensión va a ser la misma medición. Aquí lo transformé a metros porque se trabaja con metros porque es la unidad que se utiliza para trabajar esto. Y también aquí podemos ver la medición del eje de rotación hasta los anclajes, es decir, desde aquí hasta acá, ya que eso nos va a servir para poder sacar el ángulo. Entonces, como lo dije, primero tenemos que sacar nuestro ángulo. Aquí vamos a sacar seno, porque es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto viene a ser la medición desde el eje de rotación hasta los anclajes, que es 18,5 centímetros. Aquí trabajé con centímetros. Y la hipotenusa viene a ser las tensiones, la medición de la tensión, que sería 19 centímetros. Aquí trabajé con centímetros y ahí se obtuvo el ángulo 76,83. Posteriormente se transformó a newtons los kilogramos, lo multipliqué por 9,8 y ahí se obtuvo los newtons, que serían 30 newtons y 20 newtons. Luego se sacó la sumatoria de las fuerzas en X, que se fue despejando y los signos se obtuvieron por medio del gráfico. Luego se sacó la sumatoria de las fuerzas en Y, que es igual a 0. Igual los signos se obtuvieron por medio del gráfico y aquí se aumentó el peso del brazo y el peso de la mano, ya que esos se encuentran en nuestro eje Y. Se pudo despejar R y luego esta R se reemplazó en nuestro T2 y se obtuvo T2. Para realizar la otra pregunta que dice que encontremos T1 producido en el músculo tríceps branquial, se realizó lo mismo. Se obtuvo la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0. Se obtuvo T1, una ecuación. Y luego en las sumatorias de F, Y, se obtuvo R y luego se reemplazó en nuestra ecuación de T1 y se obtuvo T1. Las dos tensiones salieron positivas, entonces me indicó que estaba correcto los cálculos porque las tensiones iban para arriba, entonces tenían que ser positivas. Y al último se sacó los torques. Del torque es la fuerza por la distancia mínima. Aquí, como dice que la sumatoria de todos los torques, entonces se utilizó los torques de T1, de T2 y del peso del brazo y la mano en el torque 1. Y en el torque 2 se utilizó lo mismo, a diferencia que aquí el peso de la mano era la tensión de la mano. Y ya, y se obtuvo los torques. Ya las fuentes de error que tuve fue el momento de la medición del codo. Tuve muchos problemas para medirlo, pero al final lo logré.
Ya, como conclusión podemos decir que el cuerpo sí se encuentra en equilibrio rotacional, ya que la suma de sus fuerzas y la suma de sus torques es igual a cero. Un ejemplo en biotecnología que yo saqué es de biotecnología animal. Aquí podemos observar que nosotros conocemos que la carne de las vacas de la costa es mucho más suave que la carne de las vacas de la sierra. ¿Por qué pasa esto? Porque las vacas de la costa simplemente andan por un plano, en cambio las vacas de la sierra sí andan por colinas, suben y bajan, su piso es irregular. Aquí, ¿qué pasa? Que al momento en que las vacas de la sierra tienen pisos irregulares, o sea, es decir, su torque es mucho más mayor, hacen muchísimo más esfuerzo, su torque va a ser mucho más mayor y por eso generan más músculo y por eso la carne va a ser más dura, a comparación de los de la costa. Y aquí está mi brazo. Podemos observar que sí funciona.